Casi todos conocemos ya las recomendaciones que dicta la OMS para evitar su propagación y prevenir el contagio del COVID-19. Lavarse las manos a menudo con agua y jabón, medidas de higiene al toser, usar una solución hidroalcohólica en caso de disponer de agua y jabón y no salir de casa. El sistema inmunitario es una red compleja de células, tejidos y órganos que funcionan en equipo para defendernos de los gérmenes. Ayuda a nuestros cuerpos a reconocer estos invasores y mantenerlos fuera de nuestro organismo. Y si no puede encontrarlos y deshacerse de ellos, ¿qué podría pasar? Por tanto, nuestro sistema inmunológico también es fundamental a la hora de vencer a este virus y a cualquier agente extraño que entre a nuestro organismo. Es por ello que es muy importante la nutrición en este aspecto. A continuación entrevistaremos al licenciado Abel Falcón Celestino, especializado en la Universidad de San Marcos en el área de nutrición clínica. Cuenta con experiencia del Serum en Lambayeque y 2 años en el Hospital Almenara. Hablando de nutrición en tiempos de COVID, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en esta pandemia? Como lecciones aprendidas tenemos que hay que tener, pues, como ya mencionamos, un buen estado nutricional, hay que cuidar bastante de mantener un sistema inmune fuerte. Eh, y bueno, a nivel hospitalario, lecciones aprendidas, pues, es que nadie está preparado para la pandemia, hemos tenido que adecuar preparaciones para los pacientes que puedan llegar a su requerimiento proteico, calórico también. Dentro de esto nos hemos innovado con los licuados, ¿no? Puesto que antes los licuados básicamente se daban para la consistencia, pues, que sea más fácil de deglutir, y en estos licuados no había mucha proteína. Entonces lo que hemos hecho ahora en la pandemia es poder licuar las sopas con una presa de pollo, con huevo, hasta con pescado, para tratar de variar el sabor y que sea una dieta, pues, más variada, no tan monótona. Los quesos siempre y cobrazo siempre, y en el desayuno mayor cantidad de tortilla de verduras, ¿no? Para también tener un aporte de proteínas, perdón, de minerales y vitaminas. Como otra lección aprendida tenemos que los pacientes que salen de la UCI estamos viendo que pierden bastante masa muscular. Sí, hemos llegado a ver que hasta un paciente ha podido perder hasta 8 kilos de solo músculo. Eh, entonces, cuando un adulto mayor, por ejemplo de 50 años, ha perdido gran cantidad de músculo en las piernas, conforme tenga más edad, va a perder su capacidad funcional de poder hacer sus cosas solos, de movilizarse, hasta de ir al baño solo. Entonces es muy importante, posterior a la infección por COVID y posterior a un cuadro clínico, pues, severo, también hay que brindar un buen aporte de proteínas a estos pacientes, y si han tenido, pues, secuelas en los pulmones, hay que brindar una terapia cardiorrespiratoria con una dieta adecuada y también rica en proteínas. Sí, entonces hay muchas cosas que en las preparaciones hemos tenido que aprender a variar para que la dieta del paciente, pues, sea hiperproteica y también que sea un poco más variada para tratar de alcanzar sus requerimientos. Licenciado Abel, la pregunta es, ¿por qué el estado nutricional es una de las piezas claves en este tiempo de pandemia? El estado nutricional va a ser muy importante en el paciente con COVID, y también nos va a dar una idea de cómo puede evolucionar si es que su cuadro es muy severo, ¿no? Hay reportes estadísticos que mayormente los pacientes con COVID que llegan a tener un cuadro severo presentan obesidad y sobrepeso. ¿Y por qué? Pues que la grasa va a ser también un mediador de inflamación, sí, va a favorecer la inflamación. Y en el cuadro de la enfermedad por COVID va a haber bastante inflamación. Entonces, si una persona mantiene un estado nutricional de sobrepeso, obesidad, el cuadro es muy probable que sea severo o crítico, ¿no? Ahora, si presentamos o tenemos a un paciente que tiene un estado nutricional en delgadez o en desnutrición, muchos pacientes con COVID están perdiendo mucha cantidad de masa muscular. Entonces, un paciente con desnutrición o con delgadez va a tener poca reserva muscular, y cuando el cuadro, pues, sea crítico, severo, y lo haga bajar de peso o genere un catabolismo en el paciente para tratar de compensar sus requerimientos nutricionales, si tiene poca reserva proteica,
también va a ser venido a menos, ¿no?, su recuperación. Entonces es muy importante que el paciente tenga un buen estado nutricional en el sentido de el peso, ¿no? Si están en delgadez o si están en sobrepeso y obesidad. Ahora, a pesar de que una persona pueda tener un estado nutricional normal, también es muy importante considerar el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces tenemos que tener un buen sistema inmunológico, porque a pesar de tener un estado nutricional normal, de estar en un peso adecuado, un peso saludable, si nos descuidamos de tener un buen sistema inmune, ¿sí?, de consumir alimentos que nos ayuden a reforzar este sistema inmune, también no va a servir de mucho o de gran ayuda el tener un estado nutricional normal, ¿no? Hay que trabajar a la mano de un buen sistema inmunológico. Y lo otro es de que se recomienda, pues, de que el paciente haya tenido una buena actividad física, ¿sí?, puesto que los pacientes que tienen una frecuencia de actividad física o que realizan deporte van a tener un poco más desarrollados o con mayor capacidad de oxigenación sus pulmones, que es el órgano que se ve más afectado en el COVID, ¿no? Entonces sí es muy importante tener un buen estado nutricional, e influye bastante también en el pronóstico clínico del paciente, ¿no? Muchos pacientes lamentablemente llegan a fallecer, mayormente los que tienen sobrepeso y obesidad, y también pues desnutrición o delgadez. Licenciado, ¿existe alguna evidencia de que la infección de COVID está alterando o afectando de alguna manera el proceso de resistencia a la insulina? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es de que el COVID va a unirse a un receptor para poder ingresar a la célula, ¿sí? Mayormente pues este receptor ingresa a las células de los neumocitos, las células de los que se encuentran en los pulmones, pero también vamos a encontrar este receptor que va a facilitar la entrada del virus. Lo vamos a encontrar en el sistema nervioso, lo vamos a encontrar en el hígado, lo vamos a encontrar en una porción del intestino también. Hay evidencia que sugieren que también el receptor está en el páncreas, ¿sí? Entonces, al encontrarse el virus en el páncreas y causar pues este daño celular, va a dañar las células que básicamente van a producir pues la insulina, ¿sí? Entonces, en el cuadro clínico del paciente con COVID también vamos a ver de que en el tratamiento muchas veces se da corticoides que elevan la glucosa, ¿sí? Y si es que vemos que estas células del páncreas están afectadas, es muy frecuente que el paciente tenga niveles de glucosa altos con mayor frecuencia, ¿sí? Y con episodios pues más duraderos. Entonces hay que tener en cuenta eso, pero sí hay estudios que están relacionando bastante la resistencia a la insulina con la infección por COVID. Licenciado, respecto a las emociones en momentos de estrés, bajo mucha presión durante mucho tiempo, aunque no haya más ansiedad y no se altere la ingesta calórica, ¿cómo se puede justificar un aumento de presión? Bueno, con respecto a las emociones, usualmente el estrés y la ansiedad van a causar que en el cerebro pues haya una actividad mayor de la normal, y el cerebro va a requerir energía básicamente. Entonces, en episodios de ansiedad es donde hay más actividad en el cerebro, en los pensamientos de repente, por el propio estrés y por la propia ansiedad, que nos va a llamar a consumir más calorías, ¿no? El cerebro va a ver más calorías, y estas calorías más lo consumimos en harinas, en preparaciones rápidas o de repente snacks, ¿sí? O dulces, que es lo que mayormente se llama cuando hay ansiedad. Entonces ahí podemos subir un poco de peso sin darnos cuenta, puesto que al estar ansiosos vamos a comer un poquito más, vamos a buscar más alimentos que ingerir para tratar de calmar un poco la ansiedad. ¿Cómo podríamos justificar un peso pese a no haber estrés o haber ansiedad? Es muy difícil, porque tenemos que tener en cuenta que si ya no hay estrés y ansiedad, y si nosotros tenemos pues una alimentación normal, adecuada, una alimentación saludable y de acuerdo a nuestro peso, a nuestra talla, no vamos a ganar peso de la nada, ¿no? Entonces, salvo puede que haya una enfermedad tiroidea. A veces en algunos casos hay retención de líquido, ¿no? Pero en pacientes que tienen alguna patología marcada,
y esa retención de líquido también suma al peso, ¿no? Entonces cuando una persona de repente que tiene citis o tiene los miembros inferiores en los pies retención de líquido y se pesa, va a pesar más de su peso habitual, ¿sí? Pero este peso va a ser por agua, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos a pesar después de un episodio de ansiedad, durante el episodio de ansiedad de repente hemos ganado peso porque hemos consumido más alimentos y no nos hemos dado cuenta de eso, sino ya después del cuadro de la ansiedad o de estrés nos hemos pesado y hemos aumentado el peso, pero posterior al cuadro de ansiedad. Entonces, si es que nosotros mantenemos una dieta adecuada, no deberíamos ganar peso, ¿sí? De la nada, no sería lógico. Licenciado, mi pregunta ¿es importante considerar la saturación de oxígeno para la dieta del paciente con COVID? La saturación sí va a influir en el tipo de dieta que le vendemos a los pacientes, puesto que si un paciente, por ejemplo, está saturando menor al 92%, no podríamos brindarle alimentos sólidos o de difícil proceso digestivo que requiera masticación o más tiempo de digestión, puesto que el paciente se puede agitar más, ¿sí? O el oxígeno pues, que él requiera en sangre, al estar disminuido, lo ideal es que se mantenga circulando en los pulmones y en el cerebro. Entonces, si comemos alimentos que requieran más proceso digestivo, la sangre va a bajar a los intestinos y va a tratar de generar todo el proceso de digestión para captar los nutrientes, y este paciente, al tener pues poco oxígeno en sangre, si mandamos la sangre que esté más ocupada en el proceso digestivo, el paciente pues va a desaturar menos y no va a ser pues beneficioso para su cuadro clínico, ¿sí? Entonces, en este caso, ya cuando vemos una saturación de menos de 92, ya hay que descartar alimentos sólidos o evaluar mejor, hacer una evaluación completa al paciente para nosotros hacer una transición de alimentos de sólidos a semilíquidos, ¿sí? O de consistencia puré, y alimentos que sean fáciles de digerir. Gusto conocerlo, licenciado. Frente a este tiempo que estamos viviendo, la nutrición juega un papel muy importante y quisiéramos saber qué alimentos podríamos consumir para poder reforzar nuestro sistema inmunológico. Bien, básicamente los alimentos que nos van a ayudar a reforzar el sistema inmunológico van a ser las proteínas, las vitaminas y los minerales. Las proteínas las podemos encontrar en los cárnicos blancos, en los cárnicos rojos y también en los lácteos y los huevos, ¿sí? Van a estar en mayor proporción. En cárnicos blancos tenemos al pollo, a la pavita, al pescado, y en rojos tenemos a la carne de res, a la carne de bovino. En este caso, por ejemplo, los huevos es un buen aporte de proteína que vamos a obtener en la dieta. Y los lácteos tenemos que tener en consideración que cuando un paciente con COVID tiene una sintomatología muy marcada de tos o de repente un poquito de dificultad para deglutir o disfagia, la leche sí hay que tratar de evitarlo, puesto que a unos pacientes les puede provocar un poco de flema, ¿no? Mucosidad. Entonces ahí es la única restricción que no daríamos leche, ¿no? Pero tenemos las otras opciones para poder consumir proteína. Dentro de los otros grupos que están las vitaminas y los minerales, mientras nuestra dieta sea más variada en colores, ¿no? De las frutas y las verduras, más aporte de vitaminas y minerales y antioxidantes también vamos a tener. Entonces, para el sistema inmunológico lo que más nos va a servir es la vitamina A, la vitamina D, la vitamina C y también el complejo B. Sí, en especial el ácido fólico, la vitamina B1, la niacina. Muy importante para reforzar el sistema inmunológico. Y en minerales tenemos al cobre, al zinc, al selenio y también al hierro, ¿no? Cuando una persona empieza con los síntomas del COVID, ¿qué alimentos no debería consumir? Bien, los alimentos que no hay que consumir cuando presenta el paciente pues una sintomatología muy grave, muy severa. Esta sintomatología básicamente que tenga que ver con la alimentación va a ser la tos o la dificultad para deglutir. También va a ser el cuadro de diarreas que se está presentando ahora último con las últimas cepas, y en algunos casos náuseas y dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, para cuando hay tos o dificultad para deglutir, mayormente no hay que darle alimentos muy sólidos, ¿sí? O que les fuercen a masticar, o volúmenes grandes que tengan que tragar.
Entonces básicamente aquí que le brindamos son alimentos líquidos, ¿sí? El paciente tiene que tomar abundante cantidad de agua y algunos alimentos líquidos o de consistencia semilíquida van a ser la mazamorra, los licuados o productos sancochados, que lo hagamos como papilla para que deglutan más fácil. Dentro del cuadro de sintomatología, cuando se presentan diarreas, entonces lo que no hay que brindar es alimentos con mucha cantidad de fibra, puesto que la fibra va a favorecer a que la diarrea continúe. En este caso, que deberíamos brindarle alimentos más ricos en almidón, que vienen a formar el bolo fecal, bolo de las heces. Y ese almidón lo encontramos en la papa, lo encontramos en los tubérculos como el camote, la yuca, en cereales como el arroz, ¿sí? Y el trigo, pues, ¿no? El fideo, que también le podemos dar, que tiene abundante almidón. Dentro de las náuseas que también presenta el paciente, lo que no hay que brindar es alimentos muy grasosos, de preferencia porque demoran un poco más en digerir. Entonces debemos brindar alimentos sancochados o cocidos o bajos en grasa para que la digestión pues sea ligera y sea rápida. Esta pandemia nos ha mostrado que este virus daña a todo nuestro organismo, a cada área de nuestro cuerpo. Quisiéramos saber qué alimentos consumir para aumentar y reforzar nuestros linfocitos T. Bien, los alimentos que nos van a ayudar a favorecer la producción de linfocitos T van a ser aquellos que contengan selenio, cobre y zinc. Sí, básicamente esos minerales nos van a ayudar con los linfocitos. El selenio, por ejemplo, ayuda a la producción de anticuerpos dentro de los linfocitos T, y el cobre ayuda con la regulación antioxidante de la célula de manera interna. Entonces, ¿qué alimentos vamos a encontrar selenio y cobre? Van a estar en los pescados, también en los lácteos. Zinc lo encontramos en las carnes rojas en mayor proporción, y también podemos encontrar estos minerales en los frutos secos y en las menestras. Cuando un paciente está con COVID, ¿qué alimentos debería consumir para ayudarlo en su recuperación? La mejor dieta va a variar, depende si es que el paciente tenga otras patologías. Sí, pero como ya lo mencionamos, tenemos que llegar al requerimiento proteico, ¿sí? Como debe lugar, tanto durante la etapa de infección, la etapa aguda, como en la etapa de recuperación y post-infección pues también, ¿no? Ahora, llegar al requerimiento proteico en algunos casos va a ser muy complicado, ¿sí? Pero debemos que tratar de brindar las preparaciones, y si es requerible, si es necesario usar una fórmula, un suplemento, vamos a tener que usarlo, ¿sí? Algún suplemento proteico. Ahora, si es que el paciente pues presenta diabetes, hay que brindar una dieta hipoglúcida, ¿sí? Baja en carbohidratos simples. Tenemos que brindar carbohidratos que no se absorban tan rápido, puesto que el exceso también de glucosa circulante en la sangre va a favorecer que el paciente consuma más oxígeno. Entonces, en este caso no nos convendría, puesto que el paciente más bien le está faltando y necesita más oxígeno. Entonces, tenemos que brindar una dieta hiperproteica, sí, y en algunos casos tener mucho cuidado con los glúcidos en la dieta.